de las tendencias más fuertes que se dio y de las luchas que se ha venido dando. También fueron tomas, muchas tomas a nivel de la Panamericana, que también hubo bastantes que fallecieron, del pueblo NASA, de las resistencias del año 98, del año cuando por primera vez hubo la movilización indígena. Nunca dentro de lo poco que conozco se había movilizado tantas poblaciones indígenas hacia Bogotá, de la cual en ese tiempo se decía que tenía y debían haber reconocimientos de los derechos fundamentales del ser indígena. ¿Por qué lo decían en ese tiempo? Porque los decían salvajes, nos trataban que sin alma. Entonces, en esa situación fue una de las formas principalmente de matar el alma del ser indio, del caminar las tierras, de dialogar con la naturaleza, de dialogar con sus páramos, con su territorio. Y fue así como muchas de las situaciones y las masacres, que también fue en el 2006, 2001 y 2006, que fueron los momentos más trágicos para mi resguardo, que fue una de las tomas más feas y brutales, donde donde el ESMAD se contaminó la alimentación, masacraron a 4 líderes del norte del Cauca, y fue así como muchas de las poblaciones indígenas también empezaron a resistir de formas distintas, pero también de todas maneras la danza, la música, el canto, las formas de ritual, porque en todos estos momentos históricos nunca se apartaron de eso, y eso es lo que a uno también como jóvenes siempre nos hacen, es ese llamado hacia volver a los orígenes y volver a sentir o tener presente todo esto. Y el 12 de octubre es más o menos eso, volver a recordar que todo lo que la lucha de los que han caído, o de los que hicieron parte de esta resistencia, sea un momento donde los jóvenes no sea para celebrar, sino para recordar que ser indígena no es de gratis, no es una forma que nos lo dieron, nos lo condonaron, sino fue una masacre, fue una violación a los derechos fundamentales como mujeres, como seres humanos que estamos aquí en esta tierra. Gradis, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Mónica sobre la memoria histórica, ¿qué lecciones puede ofrecer la resistencia indígena a otros movimientos de derechos humanos y justicia social? Sí, en estos procesos hay algo muy importante que hay que reconocer y que es único, ¿no?, de los pueblos indígenas, y es algo que ha permitido, ¿no?, que los pueblos hayan afrontado tantas situaciones, que es la espiritualidad. La espiritualidad es como ese motor que en situaciones tensas, en situaciones difíciles, ha permitido que desde esos espacios espirituales, desde esa conexión tan profunda que se tiene con cada elemento que acompaña a este cosmos, se tome, ¿no?, esa energía y se continúe el camino. Como lo mencionaba la compañera Mónica, en los diferentes procesos de luchas que muchos pueblos han emprendido por la defensa de los territorios y de los derechos como pueblos indígenas, se han presentado muchos conflictos, ¿no? Y dentro de esos conflictos
han ocurrido cosas que son hechos que son atroces. Se han violado los derechos humanos, se han usurpado territorios, se han masacrado a comunidades enteras hasta llegar al punto de un exterminio físico, cultural, espiritual. Y los pueblos han sabido, a través de esa espiritualidad, sobreponerse. No puedo decir que recuperarse, porque todas esas memorias de dolor han hecho que muchas lenguas maternas en la actualidad no existan. Han hecho que muchos mayores, que son sabios, que son bibliotecas andantes, se hayan ido sin transmitir toda esa sabiduría a las generaciones actuales. Pero pese a todas esas barbaries cometidas contra nuestros pueblos, nuestros abuelos, nuestras raíces, los pueblos indígenas, a través de esa conexión profunda y de ese sentir directo que se tiene con la madre común, la que nos abriga, la que nos sostiene, que es la tierra, hemos sabido sobrellevar todo esto, todas esas situaciones conflictivas que ocurrieron, ocurren, y comprendiendo cómo en este momento está estructurado el sistema, el Estado, y también con la esperanza de que haya un cambio. Sé que desde esa espiritualidad los pueblos tienen mucho que enseñar, porque a partir de esa espiritualidad, de ese conocimiento, esa conexión tan profunda, otros sectores lo pueden tomar y pueden compartir esa empatía que se tiene por el cuidado de la existencia, por el cuidado de la vida, y no solamente de la vida de las personas, sino de la vida de los animales, de las plantas, de la tierra, de cada elemento que compone el cosmos, porque cada elemento brinda un equilibrio, y ese equilibrio es fundamental. Cuando se acaba algo que está en nuestro entorno, todos nos afectamos, así no nos demos cuenta, inicia un desequilibrio, y los pueblos indígenas hemos comprendido que todo es importante, que todo es vital, y estoy muy segura que si otros sectores, otros movimientos comprendieran la importancia que todo tiene en nuestro alrededor, las cosas se darían de una mejor forma. Rumi, ¿cuál es la importancia del territorio en la resistencia indígena, teniendo en cuenta lo que dijo Gladys sobre el equilibrio, sobre la vida y el entorno de los pueblos indígenas? La importancia del territorio, casi nada. El territorio para los pueblos indígenas es todo, es nuestra madre, no se concibe por aparte, es un solo ser, ¿cierto? Digamos desde esta área en la que se acompaña, que es la jurídica, y actualmente pues se está adelantando un proceso muy importante, que es el de catastro multipropósito, una consulta que los pueblos indígenas la han visto como una oportunidad del reconocimiento de los territorios ancestrales, ¿sí? Resulta que ahora esos territorios ancestrales, para que sean válidos ante las instituciones, pues tienen que tener un documento que los acredite, cuando a nosotros nadie nos tiene que acreditar que el territorio pues es nuestro, ¿cierto? Es una parte y una forma también de esa misma colonización, como al inicio lo estamos diciendo, en las instituciones, ¿cierto? El territorio, y si ustedes, compañeros, es válida hacerle esa pregunta, digamos, a los distintos pueblos indígenas, porque todos tienen su cosmovisión, su concepto diferente, pero en sí todos acudimos al mismo llamado, que es la protección de este territorio. Claro, lo dijo la compañera Gladys,
todo es un equilibrio, del equilibrio de los cultivos, de las chagras, de los sitios sagrados, de los ríos, las lagunas. Todo tiene un equilibrio, todo tiene una relación. Si esa relación se rompe, ahí empezamos mal, ¿cierto? Desde la sentencia C123, inclusive ahí la misma Corte Constitucional, y también por el reconocimiento del convenio 169, empezamos a hablar de un concepto de afectación directa, y que esta afectación directa no tiene que verse solamente sobre lo que está resguardado. Digamos, es una forma de reconocimiento también a los territorios ancestrales y a los territorios que están más allá de lo que dice un documento, un papel, ¿sí? Entonces, el territorio es nuestra madre, el territorio nos da la vida, el territorio, bien lo decía mi abuela, ella decía, cuando yo estaba allá en el resguardo, yo era muy feliz, yo allá me bañaba, yo allá si quería comer una fruta, voy por la fruta, si quería plátanos, voy por el plátano, yuca, voy por la yuca, si me quería bañar, ahí está el río, ahí está la laguna, todo está ahí concebido en el territorio, ¿cierto? Cosas que ya cuando, digamos, está en como le dicen, esta selva de cemento, empiezan a como a dar importancia. Decir, oiga, yo acá tengo que pagar por todo, para moverme, para bañarme, para comer, para caminar. Entonces son situaciones que ayudan en parte para concientizar al resto de la población, aunque hay muchas personas que son conscientes de esta importancia del territorio. Entonces a veces cuando otras personas no indígenas ven el territorio y no ven edificios, no ven puentes grandes, no ven vías, dicen, esto no es civilizado, pero resulta que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces el territorio para nosotros es armonía, es equilibrio y es, como le dije en un momento, es la vida. Del territorio se da todo y del territorio nosotros también volvemos al mismo. Y pues hoy, un día tan especial como el Día de la Resistencia Indígena, Mónica, ¿qué movimientos o líderes indígenas que hayan tenido la historia de los pueblos indígenas podemos mencionar con un papel destacado en la resistencia y la defensa de los derechos indígenas? Bueno, una de las personas que pues yo más recuerdo pues es el papel de Quintín Lame, porque principalmente él tuvo que conocer la parte de cómo pensaban o cómo estructuraban ellos el pensamiento, la forma de el pensamiento militar y todo eso. Quintín Lame pasó por ahí, aprendió mucho de eso, de la resistencia y también cómo ellos estaban planeando de exterminar muchos más pueblos indígenas en su época. Es una de las personas y una de las figuras más significativas que ha tenido todo un movimiento indígena, y que también al interior de cada uno de los pueblos hay muchas personas, mujeres, de la cual pues aquí podríamos hablar de muchas, porque cada uno de los pueblos indígenas tendrá uno que destacó, que a pesar de que, digamos, siempre ha estado la figura de que se nombra a los hombres, pero dentro de los territorios, uno cuando habla de cómo fue esa lucha y esa resistencia, en algunos pueblos siempre dicen, no, pues es que a veces hasta la mujer fue la primera que salió en esa lucha. En ocasiones uno escucha así, uno habla con el pueblo Nasa, habla con otras comunidades indígenas aquí estando en esta misma ciudad y también le dicen lo mismo. Fue la mujer quien dijo, hagámosle. Y mientras dijo, y el otro decía, no, esperemos a que pase otro día o esperemos a que yo no sé qué. Entonces,
El papel de la mujer también ha sido importante dentro de estas luchas y el reconocimiento también hacia ellas es importante hacerlo y darlo a conocer. Principalmente después de eso, pues uno diría movimientos, hay muchos. Y pues el movimiento de la tierra también es una de las resistencias que ha dado. A nivel espiritual también se hace un movimiento. Porque, ¿por qué lo hablo? A nivel espiritual, pues los médicos tradicionales también hacen su función, su papel. Y digamos, si habláramos con lo que pasó hace muy poquito de la tumbada de las estatuas, eso solamente un médico, cuando se sentaron los jóvenes a hablar con el mayor, dijeron, no, es que ustedes no lo pueden hacer solos, porque al fin de cuentas ustedes van a estar directamente implicados, van a estar en el calabozo por 72 horas. Y como ellos son tan importantes en la influencia, en la identidad cultural, en los usos o costumbres, eso hace tan relevante que también los jóvenes se apropian de eso. Y pues hablaría muchas cosas, pero pues de todas maneras eso son como parte identitaria de darle al pueblo colombiano, pues eso tumbar a Sebastián de Belalcázar fue como darle al pueblo colombiano una cachetada de decir, pues es que el sueño americano no está tan lejos, que es lo que usted más tiene, la riqueza cultural, la diversidad cultural que tiene aquí Colombia, es una belleza. Entonces los cambios y los paradigmas, todavía hay resistencia, pero pues el cambio se debe dar. Ya estamos casi que finalizando nuestro espacio de encuentro de saberes y pues vayamos a una conclusión, que sea Gladys la que nos dé la conclusión sobre la resistencia, o más bien la resistencia indígena, y en especial hoy que se celebra el 12 de octubre. Bueno, pues una conclusión que más que conclusiones, como un llamado, ¿no?, a seguir construyendo desde los diferentes espacios en los que nos encontramos. Es muy importante destacar cómo pues las formas de vida ya han cambiado, ¿no?, se han transformado. Y en ello recuerdo las palabras de muchos mayores que dicen que a donde quiera que nosotros vayamos, nuestra esencia no va a cambiar. Si bien nosotros en muchas ocasiones cambiamos tal vez de costumbres, de prácticas, cambia nuestra forma de vestir, hemos adoptado otras cosas, nuestro color de piel siempre va a seguir siendo el mismo. Y están allí las raíces que a nosotros, pues, que siempre van a estar en nosotros. Y entonces es allí donde viene la importancia también de valorar lo que se hace desde los diferentes espacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros como pueblos tenemos una gran ventaja, ¿no? Y más que ventaja es como esa sabiduría, ¿no?, que nuestros pueblos lo tienen todo. Hay mucha sabiduría desde los niños, desde las mujeres, los adultos, los ancianos, todos tienen una gran sabiduría y todos aportan a la construcción de los procesos organizativos, los procesos en los hogares, los procesos a nivel local, a nivel regional, encontramos los procesos pues ya a nivel nacional. Pero todos esos espacios están construidos desde la misma diversidad que a nosotros nos acompaña. Entonces es como esa invitación a seguir cultivando, a seguir fortaleciéndonos, a seguir valorando los diferentes conocimientos que existen, a seguir aprendiendo de todos esos procesos de liderazgo que en la actualidad se construyen, se tejen y se fortalecen.
Nosotros aquí en la organización tenemos una palabra que es muy fuerte, que nace desde la orientación de la sabiduría de la Mayora Miriam. Y ese es un papel muy importante, muy fundamental, porque viene desde la sabiduría y del conocimiento de una mujer. Como lo mencionaba la compañera hace un momento, en muchas ocasiones la palabra de la mujer no se la resalta, y no solamente por resaltarla, sino que no se la valora como ese aporte tan grande que ha hecho a la construcción y a la consolidación de los diferentes procesos, que en la actualidad pues han dado muchos frutos. La mujer desde los diferentes espacios ha construido, desde la preparación de un alimento, desde el cuidado, porque si la mujer no estuviera presente en esos espacios, yo creo que muchos de las luchas que en la actualidad se han dado no hubieran tenido los mismos frutos. Entonces es allí también el llamado a valorar también el conocimiento que tienen los niños, porque los niños son unos sabios, a escuchar su palabra, a enseñar con amor, a transmitir con paciencia. Asimismo también valorar lo que aportan los animales, porque también hacen parte de ese equilibrio las mismas plantas, y todos esos elementos son muy indispensables para que en la actualidad nosotros sigamos existiendo y asimismo sigamos resistiendo ante las diferentes eventualidades que se presentan. Y pues muchas gracias por este espacio y bueno, continuamos en pie de lucha. Bueno, de esta manera damos por finalizado este espacio. Somos la Organización Nacional Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y hoy en nuestro especial sobre resistencia de los pueblos indígenas hemos compartido las raíces profundas de nuestra resistencia, tejidas con la fortaleza ancestral de nuestros pueblos indígenas. Recordemos que en cada palabra, en cada gesto, seguimos sembrando la semilla de la resistencia cultural que florece con la esperanza de un mañana más justo y respetuoso. Juntos, tejemos caminos, construimos puentes de entendimiento, conmemoramos la diversidad y forjamos un futuro donde la resistencia sea la luz que guíe nuestros caminos. Al igual, damos también las gracias por este espacio a la periodista Paula Barrera y el equipo de comunicaciones de Gobierno Mayor. Y termino con la frase, o más bien la expresión que dio la ministra del entonces 2021 de Cultura, Angélica Mayolo, cuando aclaró por qué se hizo el cambio del Día de la Raza al nombre de Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Ella dijo: este cambio sirve para que entendamos que debemos dejar atrás un concepto anacrónico que genera profundas discriminaciones en el mundo y reconocernos como un país pluriétnico y multicultural, en el que la diversidad es nuestra mayor riqueza. Y pues obviamente los invitamos a seguir defendiendo la diversidad, a seguir defendiendo los territorios, como decía Rumi, y sobre todo a seguir luchando por la pervivencia de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Mucha calor, ¿no?